El tema del día de hoy se titula No te quejes. ¿Qué les parece? No me parece. Para el momento adecuado. No te quejes. Así es. Y el versículo base está en Filipenses 2:14. Oye, el bebé. 2:14. Dice, hagan todas las cosas sin murmuración y sin división. En algunas versiones dice, en todo cuanto hagáis, evitad quejas. O sea, quejas y murmuraciones hay que evitar en todo lo que hagamos. Y efectivamente, vivimos también en un momento en que quejarse es parte de la rutina diaria. Es más, si uno no se queja, entonces como que uno se aísla de la misma sociedad, porque quejarse ya es algo natural, digamos. Todo el mundo se queja de lo que sea, que si estamos encerrados, que si no estamos encerrados, que si ya abrieron todo, que si no abrieron nada, Que hace mucho calor. que hace mucho calor o mucho frío. Mucho viento. Mucho no hay viento. viento. Tormentas. Ajá. No llueve. Ahora no tengo de qué quejarme y de todas maneras me voy a quejar de que no me quejo. Estoy preocupado porque no te quejo. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque no me he quejado. Ajá. Ay, no. Y no solo es de los adultos, también los niños se están quejando todo el día. Y hay días en que más, por ejemplo aquí. Que nos oyen a los adultos. Ajá. Por ejemplo, aquí en casa, puras quejas. Hay días especialmente, no es diario, pero sí hay días en especial que está la quejadera al máximo. Ari, por favor, ausente. Que si mi hermanito me quitó no sé qué y que no es cierto, que mi hermanito le cambió a la tele y puras quejas. Baja uno a quejarse del otro y luego baja el otro y así. Hoy el bebé. Ya se está quejando. Ya se está quejando. Para que vean. Ya se está quejando, efectivamente. Oye, ¿cuál es el versículo, Arturo? Filipenses 2:14. Gracias. Hay un experimento que hicieron un grupo de estudiantes de psicología y tenían que hicieron dos grupos de muchachos y tenían que llevar durante un tiempo, X tiempo, micrófonos ocultos y hacer su vida social normal. Un grupo, de los dos grupos que había, uno sí sabía en qué consistía el experimento acerca de las quejas y el otro grupo no sabía de qué se trataba, simplemente traían el micrófono. Y al final, pues revisaron las grabaciones para ver cuál grupo se quejaba más. Si el que sabía que el experimento era acerca de las quejas o los que no sabían acerca de lo que trataba el experimento. Y se llevaron una súper sorpresa. Los dos grupos se quejaron exactamente igual, los que sabían y los que no sabían. Así es. La queja es una de las actitudes más antiguas que está registrada en la Biblia. Lo podemos encontrar en Génesis 3. Génesis 3, del 12 al 13. Tres. 12 al 13. 12 y 13.
Dice, y Adán contestó, la mujer que tú me diste me ofreció del árbol y yo comí. Entonces Yahweh Dios preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer contestó, la serpiente me engañó y comí. O sea que una queja puede ser también un pretexto. Una queja puede ser la falta de responsabilizarse de uno mismo, de sus acciones o de lo que uno tiene que hacer. Uno se queja muchas veces para no hacer lo que uno tiene que hacer. Y en este caso, esta queja fue contra, primero Adán se quejó de la mujer, pues fue la mujer que tú me diste. Y luego la mujer se queja de la serpiente, pues la serpiente fue la que me engañó. Total que ninguno de los dos quiso reconocer su error. Probablemente si hubieran reconocido su error, probablemente los hubieran perdonado y a lo mejor todavía estuvieran o estuviéramos por ahí en el huerto del Edén. Y siguiendo la historia, podemos ver a lo largo de la Biblia muchas personas que se quejaron, entre ellas la muchedumbre del pueblo de Israel. Números 11. Números 11, 1. ¿Quién lo quiere leer? Dice, pero el pueblo comenzó a protestar a Yahweh acerca de sus aflicciones. Cuando Yahweh lo oyó, su ira se encendió. Así que el fuego de Yahweh se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Aquí vemos que el pueblo de Israel comenzó a quejarse amargamente, dice, y Yahweh se disgustó y entonces aventó fuego y consumió las orillas, a los que estaban a las orillas del campamento. Y podemos seguir leyendo la historia de Israel en el desierto y vemos que una y otra vez estuvieron quejándose, que porque no tenían cebollas, que porque no tenían carne, que porque no tenían agua, que porque ya estaban hartos de la comida rara esa que caía del cielo. Del maná. Del maná. Que porque Moisés era el líder y querían otros ser los líderes de todo. Había una queja de todo. Prácticamente no tenían que trabajar para comer el alimento que caía del cielo. Y se quejaban de ese alimento. Y no necesitaban comprar ropa ni zapatos. Y no necesitaban comprar ropa. Yo creo que si ahorita nos sucediera algo similar, que de repente del cielo nos cayeran, no sé, pizzas o hamburguesas, también estaríamos quejándonos. Otra vez hamburguesas. Otra vez el pepperoni, ¿qué es eso, hombre? Una lasaña. Una lasaña. Una carne asada. Ah, con sus cebollitas asadas. Como en Egipto. Ay, no, puro caviar, no. O puros frijolitos, un chilito verde picado también por un lado, ¿no? Ay, qué rico. Sí. Ahorita voy a cocer para mañana, me los antojo. El chiste es quejarnos de lo que sea. Algo que podemos encontrar es que la queja nos contamina a nosotros mismos y aparte de todo nos hace que estemos enfocados en el problema o en la cuestión que supuestamente nos está molestando. A lo mejor ni siquiera nos molesta, pero como hay que estar a la moda, entonces uno se queja aunque no tenga uno queja real, ¿no? Pero de todas maneras eso nos está contaminando. Como si esas palabras negativas que emitimos pudieran solucionar el problema. Muchas veces, ¡ay, qué calor! Y como si quejándome todo el día del calor, ya se me va a quitar. O alguien me va a decir la fórmula mágica para eliminar el calor.
en vez de prender el ventilador o tomar Ajá. una agüita con hielitos o algo así. Pero no nos ocupamos del problema, sino simplemente nos estamos quejando constantemente. Y en cuanto más nos quejamos, más enfocamos el problema, y en cuanto más enfocamos ese problema, más nos quejamos. ¿Y más qué? Y más se sufre también. Y más se sufre, exactamente. Y el perjudicado, a final de cuentas, siempre es uno. Los demás a lo mejor se perjudican porque se hartan de nuestras quejas constantes, pero a final de cuentas, el que se perjudica, pues es uno mismo. En el Salmo 77:3 podemos ver algo muy interesante. Pues, ¿Me puede repetir la cita, por favor? Salmo 77:3. Gracias. Bueno, en la versión Reina Valera dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. sí. ¿Sí dice así? En la mía, Sí. en la mía dice, me acordaba de Dios. Me quejaba, señora. Me quejaba y callaba mi espíritu. Ajá. Me quejaba. En la pesita no está tan específico acerca de la queja. Pero bueno, en la Reina Valera dice, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Como si la queja estuviera afectando realmente al espíritu de esta persona y entonces decaía su espíritu totalmente. Probablemente no nos demos cuenta del impacto real que tienen nuestras quejas. Pero en Mateo 12:34, Bueno. 12:34. Ujú. Camarada de víboras, camarada de víboras. ajá, dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de lo que abunde en el corazón hablará la boca. Entonces hay que reflexionar de qué nos estamos quejando constantemente. Sí, de vez en cuando nos podemos quejar del calor, por ejemplo, pero pues una vez cada verano, ¿no? Pero si constantemente, así es, pero si constantemente nos estamos quejando de algo, entonces hay que revisar esa queja porque eso es lo que abunda en nuestro corazón. Sí. Oye, Arturo, Ajá. estaba pensando en que efectivamente el Señor Yeshua estaba hablando del asunto espiritual. Realmente todo lo que hacemos viene de pensamientos malos, por supuesto, que están dentro de nosotros. Pero si le escarbamos un poco más, si no eres maloso, pero por comodidad y por el ser socio de la humanidad, hay un término, bueno, más propio. O sea, sucumbes ante los comentarios negativos y empiezas tú a comentar negativamente, curiosamente, al rato, eso que expresas para apoyar a tu comunidad en sus quejas, se vuelve contra ti y al rato tu ser interno está lleno de amargura, aunque no la tengas. Interesante, porque ya se han hecho experimentos como el cerebro no es tan inteligente, puedes engañarlo, ¿ya? Diciéndole cosas en un espejo, mírate y dite lo que sea, y el espejo, no, o sea, el cerebro no sabe quién te lo está diciendo, simplemente no sabe que eres tú. Y entonces se revierte aquello. Realmente son técnicas incluso que usan algunos psicólogos para mejorar, pues, la fuente de los pensamientos de las gentes, por cierto. Así es.
Y efectivamente, eso es muy cierto. Al estarse uno quejando, uno mismo escucha esas palabras y uno se autoalimenta de esa queja. Y entonces cada vez es peor. Si, por ejemplo, nos estamos quejando del calor, ¿qué calor hace? ¿Qué calor hace? Estamos escuchándonos nosotros mismos que hace calor y efectivamente va a ser cada vez más calor porque nosotros estamos provocando esa programación en el cerebro para que sienta calor. A lo mejor ni calor hace, pero como tenemos que quejarnos de algo, entonces por lo menos del calor y nos provocamos el calor nosotros mismos. También por ahí en Job, ahorita no recuerdo la cita, en Job dice, parafraseando, dice, lo que más temía, eso me vino, eso me ocurrió. Sí. A ver si ahorita la encontramos. Es Job 3. Job 3, 25 al 26. Dice, porque el temor que yo presentía me sobrevino, lo que me aterraba me alcanzó. No tuve quietud, reposo ni sosiego, y vino la indignación. Entonces debemos tener cuidado de nuestras quejas, porque esas quejas pueden reflejar nuestros propios miedos y entonces esa queja constante de la inseguridad, por ejemplo, ay, qué insegura está la ciudad, y qué violento está el país, y esto y lo otro, y nos puede pasar como Job, lo que más temíamos, de lo que más nos quejamos, eso nos puede sobrevenir. Entonces sí está bien estar enterados, porque es importante estar enterados de las noticias y de la situación también para estar al pendiente y preparados, pero que no sea una fuente de temor, ni la violencia, ni la pandemia, ni la escasez de alimentos, ni nada de eso. Debemos siempre estar pensando positivo, como ayer Shari nos comentó que el pueblo, antier, que el pueblo judío, según el Bacari, que ellos no piensan en negativo, ni se quejan tampoco. Simplemente tratan de vivir la vida lo más positivo posible. Y eso es bíblico también. El hombre es tal cual son sus pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos son de queja, pues esas quejas vamos a ser nosotros. Entonces hay que cambiar esas quejas por, ¿qué sería lo contrario a una queja? Agradecimiento. Gratitud, exactamente. Gozarnos. ¿Cómo? Gozarnos. Exactamente. Entonces, si hace calor, en vez de quejarnos del calor, ay, qué a gusto este calorcito, un agua fresca de yaca con limón. Gracias a Dios por este calorcito. Sí. Porque no lo quisieran. Y que si hace frío, pues gracias a Dios por este friazazo. Voy a ponerme la chamarra que tiene un año guardada y me voy a tomar un chocolatito caliente. En la noche a ponerse la cobija calientita. Sí, en la palabra Shari está diciendo que dice que hay que echar afuera toda raíz de amargura. Y esa queja también refleja nuestras propias amarguras. La queja restringe la capacidad de encontrar soluciones a nuestros problemas. Sí. Y condiciona a la mente la forma de pensar y limita el entendimiento para recibir ideas creativas que provienen de Dios, esas mismas ideas creativas. Entonces, entre más nos quejemos, menos ideas creativas tendremos. Entre más positivo pensemos, entre más agradecidos seamos, esas ideas creativas para solucionar los problemas vendrán directamente del cielo. No podemos quejarnos y crear algo positivo al mismo tiempo. Debemos ser positivos para crear cosas positivas en nuestra vida. Santiago 3, 11 y 12.
11 y 12. ¿O acaso lo estamos en no? Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma lectura dulce? Vamos a leer del 11 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Claro. Así es, qué bonito, ¿no? La sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente, llena de compasión y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Y hacer la paz puede ser también no quejarse. La queja también ayuda al distanciamiento social. Ahorita que está de moda el distanciamiento social, la queja puede ser un factor de ese distanciamiento o de hacer que progresen o no las relaciones sociales. Por ejemplo, a todos nos ha pasado, hay gente que de plano es más quejumbrosa que uno. Siempre hay alguien más que uno, ¿no? Entonces, a esas personas que son más quejumbrosas, la verdad es que uno las trata de evitar, porque uno pues trata de estar a gusto y hay alguien que siempre se está quejando de absolutamente todo, hasta cansado es. Sí. Ni se platica a gusto, nada más estar escuchando queja y queja y queja, y al final uno termina también quejándose. Sí. Entonces también hay que cuidar nuestra lengua, de qué es lo que hablamos, quejas o cosas de gratitud. Vamos a leer Proverbios 18, 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, con nuestra lengua podemos dar vida o podemos dar muerte, incluso a nosotros mismos. Antier también estábamos diciendo que aquí en México, no sé si en todos los países latinoamericanos se use decir mi enfermedad, y esto y mi enfermedad, y uno se está quejando de su enfermedad, de él, de esa persona. Entonces, uno se apropia de esa enfermedad o de ese problema, mi dolor, mi deuda, mi sufrimiento, mi esto, mi lo otro, quejándose. Entonces, es una forma de automatarse uno mismo, porque uno mismo está dándole fortaleza a esa enfermedad o a ese sufrimiento o a ese rencor o a esa envidia o a esa queja, sea lo que sea. O esta lengua puede dar vida al decir en el nombre de Yeshua, la enfermedad, no mi enfermedad, sino la enfermedad sale de mi cuerpo o el virus muere. Entonces siempre hay que estar positivos y agradecidos, y como dice también la palabra, todo lo que hagamos de hecho o palabra, que lo hagamos en el nombre de Yeshua. No como ahora,
que se usa mucho el yo puedo, yo esto, yo lo otro, que también es una forma de positivismo, pero donde se exalta el yo, como si uno pudiera hacer las cosas, pero uno no puede hacer absolutamente nada sin Yeshua. Entonces, hay que exaltar a él. ajá. Oye, Arthur, la Ajá. gente que dice, yo decreto, como si fueran dioses. Yo decreto que me va a ir, pero de super lujo. Pero mal y lo que le sigue. Así es. Y Basta se está usando, pero como, no, es una pandemia. Yo decreto. El otro día agarré y critiqué a o sea, le dije, oye, pues ¿qué eres Dios o qué te pasa? O sea, se la creen ellos, ¿verdad? Sí. Desgraciadamente. Oye, Arturo, Ajá. sobre el apropiarse, el mi enfermedad, mi dolor, qué sé yo. ¿No será esto una excepción de nuestro complejo de pobreza? Hablo en particular de los mexicanos. Porque cuando tenemos algo que creemos digno, lo presumimos. Mi anillo, mi casa, mi carro, mi esto. Y obviamente, como una forma de extensión, algo hay que tener. No tenemos que estar pobres. Entonces, mi enfermedad, para que nadie me la quite, mi tristeza, mi complejo, mi dolor, ¿no? Pues podría ser. Habría que preguntar a nuestras hermanas psicólogas qué opinan de ese asunto, ¿no? A ver, ¿qué opinan nuestras hermanas psicólogas? ¿Quiénes son psicólogos aparte de Ada? No está... Ahora no está Ada, mamá. Mándeme. Perdón, me levanté un momento por agua. No escuché. A ver, pa, otra vez. Cuando hablamos de mi enfermedad, mi dolor, mi tristeza, comentaba yo que pudiera ser también una extensión de nuestro complejo de pobreza. Cuando uno se siente pobre, siempre trata de exaltar lo que uno tiene. Mi camisa, mi reloj, mi casa, lo que es y por extensión, pues si no tenemos cosas importantes, por lo menos mi enfermedad, de esa manera no estamos tan pobres o presumimos que no estamos pobres entre los demás. ¿Podría ser algo psicológico esto? Completamente, mi hermano. De hecho, lo primero cuando lo empecé a escuchar, me acordé cuando yo atendía una materia, pero el mexicano, nosotros mexicanos, en nuestra gran mayoría provenimos del español, que, híjole, espero no ofender a nadie, pero bueno, el mexica era una persona limpia. Los mexicas y todo, con mexica voy a hablar de todo el indígena que estaba en el territorio mexicano, ¿no? Se buscaba evitar la corrupción. De hecho, hay datos muy interesantes de cómo Moctezuma llegó a matar a sus propios hermanos por su corrupción, por estar atesorando de los dineros que eran del pueblo y no de ellos. Y se buscaban cosas positivas, se amaba la naturaleza, se le respetaba, etcétera, etcétera. Llegan, no sé si a colonizarnos o a conquistarnos ha sido la palabra, han sido los verbos siempre cuestionados. Y genética, hay una mutación genética bastante seria.
se nos empieza a conocer, voy a decirlo, como flojos. Y se hizo un seguimiento muy interesante acerca de la flojera y se acumularon bastantes datos que pues son más flojos en el otro continente, eran más flojos que acá. Se nos enseñó a que éramos unos indios cochinos, pese a que aquí no había enfermedades, no había pestes, no había todas las cosas desagradables que llegaron del otro continente en los barcos. Entonces, en esas pruebas genéticas que estuvieron haciendo, se observa cómo se va moviendo la carga genética. Entonces, de ahí los investigadores deducen que de ahí somos flojos, de ahí somos mentirosos. La corrupción viene de allá, de aquel lado. Acuérdense, por ejemplo, de que si me pasabas una buena lana, pues la Santa Inquisición a la mera y te perdonaba, ¿no? Aunque en realidad buscaban ejercer el terrorismo. Y una serie de datos muy interesantes que al día de hoy enmarcan desafortunadamente, tristemente, el perfil del mexicano de hoy, ¿no? Llorón, quejumbroso, corrupto, ladrón, mentiroso, etc., etc. Hasta con el síndrome de María Dolores o quién sabe qué artista le ponen, ¿no? De una que lloraba mucho en sus novelas o en sus películas, no sé. Pero sí, refería yo que me recordé atendía yo una materia llamada evaluación y tenía yo que migrar de evaluación no solo educativa, sino evaluación de planes, programas y proyectos del tipo que fuera. No solamente educativos, de negocios, esto, lo otro, aquello. Y conforme pasó el tiempo y vi resultados de investigación y veía yo a mis estudiantes, y generalmente comenzaba yo el curso de evaluación pidiendo varias cosas. Primero, dejar de hablar en plural, porque nos lavamos muy sabroso las manos hablando en plural y es que todos creemos que no, cuando es individual. Y ahí ya vamos encontrando ciertas cosas. El mexicano no sabe valorar su trabajo. Fue tantos años tan esclavizado, y vaya que hay otros países que lo fueron igual, pero son como más guerreros. Que no somos capaces de ni aceptar lo que hacemos, ni darle un valor ante nosotros mismos y mucho menos ante los demás, de darle un significado, que es muy importante, o sea, no necesariamente tiene que tener un valor numérico o económico, sino un significado, ¿no? Que nos cambia todas las perspectivas. Y el otro punto que era muy importante era, pues, hablar correctamente, ¿no? Evitar gerundios, que ahorita me lo recordó Arturo, al momento que mencionó que no escuchamos, nos restringimos la capacidad de resolver problemas, ¿sí? Entonces, cuando usamos gerundios, no llamamos las cosas por su nombre y cortamos la capacidad de solucionar, de encontrar mejoras, de que las cosas sean más sencillas y más aceptables para nosotros mismos. Pero sí, en conclusión, sí hay hubo mutaciones genéticas desafortunadas en nuestra raza a partir de las invasiones y en gran medida nuestro perfil de mexicanos proviene de esa parte.
Pues qué interesante saber que cuestiones así pueden cambiar incluso la genética del cuerpo. Entonces, ¿qué más importante? Cambiar esos pensamientos, como en Romanos dice que hay que transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y si lo hacemos, efectivamente nuestra genética, Dios es tan poderoso que si empezamos a hacer cambios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar, nuestra misma genética cambia. Ya hemos comentado esto algunas otras veces. Cuando uno estudia la Torá, en específico la Torá, por los estudios que se han hecho, el coeficiente intelectual de las personas aumenta increíblemente. Muchas veces personas que no podían aprender algún idioma, por ejemplo, y empiezan a estudiar la Torá, de repente se les da una facilidad para aprender idiomas o para aprender un instrumento musical o cuestiones que jamás en su vida pensaron que habrían podido hacerlo. Y es porque hay una renovación y restauración de los pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, parte de... Recordando un último comentario, si me lo permiten. ¿Sí? Recordando la parashá del viernes que nos preguntábamos aquí la orden de que no debían de llegar. Fue mi hermano Arturo Grande que dijo algo muy interesante, pues que no se podía permitir porque a través de la genética del padre pudiera ingresar, si no la maldad, sí, pues, ciertas cosas desagradables. Entonces, yo lo vuelvo a dejar aquí sobre la mesa. Eso fue lo que nos sucedió genéticamente al mexicano. Vino la genética de allá del otro lado. Más allá del mar, diría la canción. De hecho, una vez estaba leyendo por ahí, ahorita que mi papá también decía de la pobreza del mexicano, que el mexicano pues es pobre, aunque tenga bienes, pero mentalmente es pobre y que hay que adueñarse de lo que sea, incluso de una enfermedad, y por eso mi enfermedad, mi problema, mi esto, mi lo otro, parte de esa pobreza material y mental que tiene el mexicano y el latinoamericano en general, es por la programación, exactamente, la programación de que debemos ser pobres. O sea, es una programación que nos hicieron y eso ya viene en la genética de uno, efectivamente. Sí es. Y bueno, continuando con las quejas, ¿qué pasa entonces cuando mi queja realmente es justificada? ¿Qué podríamos hacer si mi queja es válida? ¿Qué opinan? Debemos de hacer algo para solucionar. ¿Cómo? Documentarla. Ajá. Sí, así es. Exactamente. Ponerle las manos de Dios. Bueno, aquí en el mundo es justificarlo aquí, no ante Dios, sino aquí. Ajá. Así es. Debemos de analizar nuestra queja. ¿Qué podemos hacer con esa queja? ¿La podemos resolver nosotros solos? ¿Necesito platicar con otra persona que me ofendió o que hizo que yo tuviera queja en contra de ella y solucionarlo, ¿no? Por ejemplo, si mi queja es el calor, pues, ¿para qué me quejo? Mejor me compro un refresco helado o me hago una agüita de limón helada o me voy a la sombra o prendo el aire acondicionado ya de última, si tengo en mi casa, pues lo prendo o en el carro, ¿no? Pero lo soluciono. ¿Para qué me estoy quejando? Si hace frío, pues me pongo una chamarra o una cobija o un cafecito caliente.
Y si es contra una persona, por ejemplo, no es mi caso, pues, pero en internet así vienen como que los problemas de queja de las parejas, ¿no? De cuando recién se casan. Y hay cosas exageradamente tontas, en mi punto de vista, que provocan separaciones, divorcios, tan simples como el hecho de que de una pasta dental, hay quienes le apachuran de abajo, pues, de donde va a salir la pasta y apachuran de ahí, y hay quienes le apachuran de arribita y van bajando la pasta. Pues eso es problema de divorcio, según las estadísticas, la pasta dental. Y entonces están quejando, es que tú le apachuras de abajo, pero pues es que a mí me gusta apachurarle de arriba la pasta. Y problemitas de ese estilo se pueden solucionar fácilmente hablando con la persona involucrada en la queja, ¿no? Si no sabemos cómo hacerle, ¿mande? De 2 pastas, para ti y otra para mí, aplasta como te tu gana, ¿no? También. Sí, exactamente. Abierta y como se quiera. Sí, hay soluciones. Efectivamente, a mí no se me había ocurrido comprar 2 pastas o comprar un dispensador de pasta automático que nomás pones el cepillo y la máquina quién sabe cómo le hará, pero ya sale la pasta dosificada, ¿no? Pero sí, hay muchas cuestiones así. Pero si de plano no sabemos cómo solucionar la situación, pues podemos ir a Santiago 1. Uno 5. Pero según falta sabiduría, pide. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué más queremos? Así es. Si no sabemos cómo resolver esa queja, pues debemos de pedirle sabiduría a Dios. Sabiduría para cualquier cosa nos puede dar Dios, para tener ideas, para resolver problemas, para saber cómo solucionar una queja. Muchas veces nos sentimos ofendidos y nos quejamos de eso y la otra persona ni siquiera sabe que nos ofendió. O para la otra persona ni siquiera es una ofensa. Muchas veces es muy común que la gente se enoje cuando va uno por la calle y uno saluda a otra persona que se encuentra, un amigo o algo, y el otro va distraído y no lo escuchó y no lo saludó y híjole, se vuelve ahí un problemón. Y luego se vuelve chisme. Uno se queja con los demás. Fíjate que me encontré a fulano y no me saludó y sí me vio. Y uno hasta asegura, sí me vio, hasta me volteó la cara y todo. Y esa queja se vuelve chisme y el chisme se va haciendo más y más grande y luego esa persona a la que uno le cuenta hace el chisme más grande y total, se hace el caos. Y la otra persona a lo mejor de veras ni nos vio o venía triste o venía preocupado o traía ahora el ¿cómo se llama? Los audífonos, el manos libres. Traía el manos libres y de plano ni nos vio, ni nos escuchó, ni nada. Y nosotros enojadísimos y ofendidísimos y demás. Y bueno, también eso está mal, resolver o tratar de resolver los problemas creando un chisme. Debemos de desahogarnos primeramente de alguna forma que no tengamos que crear un chisme y que tampoco ofendamos a la persona que según nosotros nos ofendió. Mateo 18:15.
15 y 16. ¿Quién lo quiere leer? Si tu hermano te ofende, ve y réndelo en privado. Si te presta atención, has ganado a tu hermano. Pero si no te presta atención, lleva contigo una o dos personas para que por boca de dos testigos se confirme todo asunto. Así es. Entonces, si mi hermano me ofende o sentimos que nos ofendió de alguna forma, entonces debemos de ir con él. Y aquí dice reprenderlo en privado. Muchas veces nos ofendemos nosotros mismos y el otro no tenía intenciones, entonces hay que ver por qué fue esa supuesta ofensa y platicarlo, ¿no? Y tratar de resolver. Pero, aunque mi reclamo sea justificado, no debemos de ir a quejarnos con el, ¿cómo se dice? Con el que nos ofendió, pues. Hay que tratar de hacerlo de forma relajada y no como un reclamo, sino como una petición. Oye, fíjate que sentí que hiciste esto y lo otro. ¿Qué tal si hacemos esto y lo otro para ya no sentirnos ofendidos ninguno de los dos? Entonces hay que buscar también la forma de platicar o de entablar un reclamo, aunque esté justificado, pero hay que ser empáticos con las demás personas. También la palabra dice que si depende de nosotros hay que estar bien con todas las personas. Si de plano en verdad fue una ofensa real y la otra persona no quiere cambiar de actitud o disculparse o lo que sea, pues por uno que no quede. Uno debe tratar de estar bien con todos, es lo bíblicamente correcto. Y si la otra persona no quiere responder, pues ni modo, se acabó la situación, pero uno estuvo bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y bueno, ya para finalizar, pues que este tiempo de confinamiento, quién sabe hasta cuándo, ya tenemos, ya no sé ni cuántos meses, ya 4 meses, 4 meses y lo que falte, pues tratar de no quejarnos, de la situación. Al contrario, hay que buscar más formas de agradecer a Dios de esta situación. Gracias a Dios que no fue una arma masiva biológica, ¿no? Hay armas biológicas que entran hasta las casas o lo que sea. Entonces hay que agradecer a Dios que no es el caso. Hay que agradecer a Dios que tenemos comida, que tenemos donde dormir cuando llueve, donde protegernos del granizo, que estamos con salud, que tenemos a la familia. Y esas quejas hay que convertirlas en agradecimiento y menos nos vamos a enfermar de esa manera. ¿Alguien quiere opinar o preguntar? Pues mi opinión es que sí. Ya tú. Que sí hay que tratar, bueno, más bien hay que evitar quejarnos a toda costa, incluso si podemos ponernos un reto, y ayudarnos entre familia a cumplirlo. Y empezando por nosotros mismos, dejar de quejarnos del otro, del que tengamos a un lado, de nuestro prójimo, ¿no? Empezando por los donde vivimos y por las personas con las que convivimos todos los días. Y porque muchas veces es que nos quejamos mucho, es que tú eres así, tú eres así, tú, y le estamos también adjudicando cosas que nosotros sentimos, como estaba diciendo Arturo, pero a lo mejor la persona ni siquiera lo hace con esa intención, ¿no? Son cosas que nosotros sentimos y pensamos, porque en realidad son cosas que nos están sirviendo de espejo a nosotros, porque muchas veces de lo que nos quejamos es también lo que somos nosotros, y nos molesta como vernos en ese espejo. Entonces, pues hay que trabajar mucho
desde ya a cambiar el chip a positivo. Yo tengo un comentario también. En alguna otra ocasión les había compartido que el espíritu de Amalek, es que a mí eso me impactó un chorro y ahorita vuelve a caer, era todo aquello que se opone al propósito de Dios. Y en Éxodo 17, 14 y 16 dice, y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y fue cuando me puse a estudiar qué era Amalek, porque pues si es de generación en generación era algo actual, y era eso, todo espíritu que se opone al propósito de Dios. Pero lo interesante es que dice que el espíritu de Amalek es la actividad satánica que aleja a la gente de la iglesia, hace que no se congregue, que se ofenda, que digan me lastimaron, me trataron mal, no tengo ganas, vivo lejos, tengo hijos, me casé, me separé, etc. Amalek quiere decir dividir. Amalek peleó contra Moisés porque quería dividir. Amalek quiere dividir la iglesia, quiere que estés pero que no seas parte, quiere dividirte de tus sueños y que no lo vas a poder lograr, quiere dividirte de tu familia y toda división familiar en la iglesia y con tus sueños. Pero también dice que el espíritu de Amalek se activa por la queja, que a partir de la queja es cuando se activa este espíritu, que lo que va a hacer es dividirnos para que no logremos el propósito de Dios, que Dios tiene con nosotros. Entonces se me hace importante porque dice aquí, lo que activa la división es la queja. La queja atrae a Amalek. Israel se quejaba de todo en el desierto y cuando llegaron a Refidim, viene Amalek. Dios le dijo a Moisés que vaya con 2 más porque estaba cansado, porque la queja cansa, agota, desgasta e invita a división a un espíritu diabólico a que te divida de Dios, de tus sueños, de tu familia, de tus hijos, de tu compañero, de tus amigos y de la iglesia. Entonces creo que el poder de la queja es tanto que despierta un espíritu que lo que hace es dividirnos y además de eso evita que se cumpla el propósito de Dios. Entonces, para que reforzar todo lo que estamos hablando sobre la queja. Almita, ¿me puede repetir, por favor, la cita? Bueno, la cita es Éxodo, capítulo 17, versículos 14 y 16, que es cuando dice que por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Gracias. Y ya después, ya yo empecé a estudiar pues, que era Amalek, ese espíritu, y es esto, y se activa con la queja, que fue lo que activó en el desierto, toda esa queja, activó toda esa división, y bueno, todo lo que ya sabemos que pasó allí. Entonces, pues era mi contribución para reforzar el tema de lo poderoso el poder que tiene la queja, pues negativo, pero es un poder fuerte. Sí, claro. Gracias. Yo les propongo que manejemos una técnica, en todo caso, basada en la Biblia. 2 versículos, Romanos 12:2, que tú mencionaste, Arturo, y Filipenses 4:8. Romanos 2 diría así, y no se hagan de acuerdo a la manera de ser y de pensar de las gentes de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, nos invita a que nosotros, no dice pidan a Dios que los transforme. Esto es muy interesante, porque a veces como cristianos pensamos que todo debe hacerlo Dios, pero según este versículo no es así. Nos da a nosotros la oportunidad de incursionar dinámicamente en algo para beneficio personal. Entonces, no se transformen, no se hagan como la gente, no piensen como la gente de este mundo y actúen como la gente de este mundo. O sea, estamos hablando de la queja, entonces el mundo se queja. Bueno, aquí dice, no te quejes, compadre. Pero el problema, ¿y cómo se hace? Aquí te dice también, ¿sí? Sino transfórmense
transfórmense ustedes. Sí, hermano, pero es que es muy difícil. Claro que es difícil, no es fácil. Transfórmense. Y dice cómo, por medio de la renovación de su mente. ¿Y cómo será eso? Este es el problema. Y ya se comentó, la lectura de la Torá es un excelente motivador para cambiar los pensamientos, para cambiar conceptos. Pero si aún así tuviéramos ciertas fallitas, vámonos a Filipenses 4:8, que dice, así que ahí va la técnica muy práctica, ya sin tanta espiritualidad, ni tanta predicación, no, ya va lo que hay que hacer. Así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, en lo que es verdadero, a ver, que me platicó Felipito y Ancito, ¿será cierto? Hay que comprobarlo primero. Pues damos por asentado todo, y que López Obrador, y que el PG, que es mismo, y que el PRI, y que el PAN, y todo creemos, todo lo creemos. Aquí dice, así que, hermanos míos, en lo que es verdadero, lo que es sobrio, lo que es justo, Dios mío, lo que es justo, lo que es puro, ojo con eso, los chismes, créanme que no son puros, lo que es puro, lo que es amable, hablar de alguien es amable, no, ni siquiera de nosotros mismos es amable, que hablemos mal de nosotros. Lo que es excelente, y en las acciones honrosas y dignas de alabanza, en esto piensen. Entonces, yo creo que Romanos 12:2 perfectamente es una excelente mancuerna con Filipenses 4:8 para meternos en un nuevo rollo de pensamiento. Así a lo mejor poco a poco empezaremos a dejar de quejarnos. Sí. Los podemos imprimir, los podemos hacer con letra bonita y pegarlos cuando los estemos viendo. Así En es. serio. Sí. Así es. Sí, la verdad sí, para aprendérnoslos, para grabárnoslos en la mente. Uh-huh. ¿Ibas a comentar algo, Minerva? No, sí, de un misionero que venía de Guatemala a México, y al inicio se le hacía muy complicado porque los hermanos que se quejaban de carencias, cuando él iba a su casa, él se sorprendía porque no se compara con las carencias de Guatemala. Y él decía, aquí la gente pobre tiene piso de cemento en su casa. En Guatemala, la gente rica, cemento, aunque no tenga piso cerámico, solo con tener cemento, no se considera pobre. Entonces al inicio él como que se confundía de los hermanos que decían que porque tengo carencias, ¿verdad? Y iba con ellos y se sorprendía mucho y decía que era porque no agradecíamos. Dice, es que si conocieran en Guatemala la situación en la que viven, nadie se quejaría en México. Entonces es cuestión de perspectiva y no agradecer. La verdad es que a veces no agradecemos. Y una persona hace poco dijo un comentario, dice, les tengo una noticia. Los mexicanos éramos muy felices en el 2019, porque en el 2020 estamos encerrados, ¿verdad? Dice, no sabían, pero les digo que eran felices. Y sí, cierto, no agradecíamos lo que teníamos, ¿verdad? Entonces, es agradecer. Y sí sería bueno esos versículos, como dices, ponerlos y estarlos revisando. Sí. Sí. Y ahí es cuando algunas filosofías modernas, o sea, son buenas. Obviamente hay que, como dice la escritura también, que hay que escudriñar todo y retener lo bueno y desechar lo malo.
no sé cómo se llama esa filosofía o como se le llame, de que hay que llenarnos la mente o la vista de imágenes bonitas y se sugiere que pongas, no sé, paisajes bonitos, una casa bonita y que te estés alimentando de eso. Entonces, como dice aquí Filipenses, hay que pensar en todo lo que es verdadero, sobrio, puro, amable, etcétera, etcétera. Entonces, sí, las imágenes efectivamente sirven para alimentarnos. Y también está padre poner esos versículos y aparte otros versículos bonitos que nos den esperanza o que aliento y estarlos recordando todo el tiempo. Varios versículos de los que escuchamos el día de hoy. Creo que sí Sí. deberíamos de tenerlos en mente. Ahorita ya mandé los 2, 3 ahí al Gracias. es que se nos va el rollo. Sí. Nos metemos en nuestro mundo y de ahí nos salimos y creemos que todo lo podemos, todo lo sabemos, de todo nos admiramos, hacemos juicios subjetivos y por lo general siempre son subjetivos. Entonces, creo que andamos mal, En la Bill ¿no? Street. Fuera de la olla y lo otro no quise decirlo. Pero bueno, Sí. yo creo que sí hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Sí, quitarnos ese chip, el chip del típico mexicano. Ajá. Típico mexicano quejumbroso, con mentalidad de pobreza. Y la pobreza está en la mente de la persona. Como dice Minerva, en la mente de la persona que no agradece. Así de fácil. Porque tú te sientes pobre, pero para otro eres rico. O sea, es cuestión de perspectiva de cómo tú estés viendo y de qué tanto estés agradeciendo a Dios. Porque ya desde despertar es un milagro. Yo les platico a mis hijos siempre que siempre estamos experimentando milagros todos los días. El despertar es un milagro. El tener salud en un momento como en el que estamos en la historia de la humanidad y todo, es un milagro que estemos aquí. Es un milagro que cuando salimos regresemos sanos a nuestra casa. Porque les platicaba el otro día que a lo que le pasó a mi prima. Estaba caminando y se la llevó un camión. Estaba ella caminando por una banqueta. O sea, ella iba a su trabajo, ella no estaba haciendo nada. No, ella hubiera sabido, bueno, ahora cuando llegue a su trabajo, se va a dar cuenta que es un milagro llegar a su trabajo, ¿no? Entonces, sí hay que agradecer siempre y quitarnos ese chip del es que y del pero, que esos son como muletillas muy de nosotros como cultura, ¿no? Y son quejas. El es que y el pero son quejas. La verdad. De hecho, una sugerencia del soporte psicológico es eliminar la palabra pero. La palabra pero el mexicano la utiliza como borrador. Es una goma de borrar. Sí, Shari, pero fíjate que me gusta más la otra mermelada. Me encantó la de strawberry, pero me gusta más la colorada. Y ¡fum! Estamos borrando, es un borrador, la palabra pero. Entonces tenemos que aprender a sustituirla. Nos limita y nos borra. Nos borra hacernos responsables, ser agradecidos,
Ay, sí, mi Dios, me diste esto, pero te faltó porque yo lo quería con chinito. Sí. Me lo diste pelón, pero bueno, pues gracias, ya que borramos. Lo estamos chantajeando porque hasta él lo chantajeamos. Bueno, pero pues ya me lo diste, Dios, gracias. Gracias, aquí está tu pobre casa, Padre Santo. Tu pobre casa. Pobre casa. Y los chantajeamos, díganme si no, los invito a mi pobre casa. ¿No? Es Y una nos falta... reniegan o de verdad su pobreza o la contraparte, ¿no? Y renegar, es cierto. Entonces, ajá. Sí, sin embargo, la palabra pero sí es un reto muy interesante abandonar su uso. Porque es un borrador. Sí, sí, cierto. Uh-huh. Y se identificó que solo en México se hace. En otros idiomas no existe esa palabra. Hace tiempo estaba platicando con Nelson, el que vive en España, y me estaba platicando que hay investigaciones acerca de los idiomas y resulta que el idioma español es uno de los más, ¿cómo se podría decir? De los que más se han trastornado de su forma original, que más se ha pervertido el idioma, por muchas razones espirituales, incluso. Por ejemplo, hay palabras que usamos frecuentemente y que nos están programando para que seamos apáticos o seamos pobres o tengamos mentalidad pues, mexicana, digamos. Pero bueno, eso involucra todo el idioma español. Por ejemplo, en Europa los españoles son los de, digamos, menor categoría, por llamarlo de alguna manera. Y es todo por causa del idioma. O sea, el idioma está ya tan modificado y tan pervertido a lo malo que está autoprogramándonos para muchas cuestiones. Y esa investigación se lleva a lo espiritual y muchas de las palabras que utilizamos fueron cambiadas a propósito para programarnos y que no salgamos de nuestra religiosidad. Y son palabras que muchos han dicho que no es cierto y que otros dicen que sí es cierto, pero ya está demostrado que es verdad esa programación. Por ejemplo, la palabra sacerdote, ya sabemos el verdadero significado. Y entonces, al decir que Yeshua es el sumo sacerdote, pues estamos diciendo prácticamente una blasfemia, pues. Entonces, y esto es parte de la programación. Y muchas otras palabras que podemos encontrar que nos está programando para estar limitados en todos los sentidos, material, espiritual, etcétera. Y la verdad no sé por qué, pero según la investigación les decía que el español es de los más pervertidos que hay. Arturo, pues ahí te sugerimos un listado de esas palabras y cuáles son las palabras que sí debemos usar para ir transformando nuestro lenguaje también. Sí. Oye, Arturo, ¿sacerdote qué significa? ¿O por qué era la traducción correcta? ¿Cuál es? Bueno, sacerdote es el que sacrifica cerdos. Ah, ya. Y cerdos grandotes, ¿no? Cerdotes. Y por ahí hay varios ministros o pastores que han dicho que no es cierto, pero no, sí, ya la investigación dice que efectivamente la raíz de la palabra sacerdote es efectivamente eso. Y a lo largo del tiempo se ha ido cambiando peor y peor las palabras. Ahorita no recuerdo alguna otra que antes se decía de alguna forma y que ha ido evolucionando y ahorita significa algo peor y nosotros la usamos como algo bueno, como sacerdote, por ejemplo.
Y hay varias. Voy a buscar una lista. Voy a hacer una lista. Y acerca de la palabra correcta, pues siempre lo más correcto va a ser hablar en el idioma original, ¿no? El idioma original en hebreo para llamar a Yeshua es Cohen. Cohen, con H. Cohen Gadol. O el sumo Cohen. O el sumo Cohen. Hay apellidos Cohen. Conocimos a unos en la iglesia allá en Guadalajara, Cohen. Sí. Eran descendientes de judíos. ¿Recuerdas, Minerva? Sí, Los hermanos Cohen. sí, Ajá. sí, me acuerdo. Eran los... Bueno, iba a decir los hermanos sacerdotes, pero no. Ahorita, ya. Y está difícil porque El ya... diccionario dice que sacerdote viene del latín sacerdo, sacerdotis, que quiere decir encargado de las cosas sagradas. Ajá. Dice el diccionario. Sí, en el diccionario está... Y vienen marcado también así. otras raíces también de sacros, derivados de sacros, sacramentos, sacrificio. Sí. Sí, exactamente. Ahora pues es el significado que se les da en el diccionario, pero si vamos viendo la evolución, vamos a encontrar que el derivado original era Aquí también dice que diferente. en otro significado más antiguos ¿qué? Viene del sacer, raíz indoeuropea, de que quiere decir hacer. Y dice, significa el que oficia lo sagrado. Y ahí viene una serie de referencias de los expertos lingüistas de donde viene ese significado de sacerdote. A los que les dieron cierta feria para que avalaran eso, por supuesto, ¿no? Pero la intención en la Biblia significa como abogado, como es el que intercede por otros, es como algo así. ¿Entienden? Pues sí, en realidad, ¿qué sería un sacerdote bíblicamente? Pues sí, es como un abogado, como dice Miner. En la Biblia él es el único que podía pasar para ofrecer el sacrificio, no las personas común y corriente. Él era un intermediario entre la gente y Dios. Ajá, Los intermediarios serían más. intermediario, Ujú. así es. Es interesante. Sí, obviamente ya o sea, eso es el significado que ahora le damos a la palabra, lo que dice el diccionario. La cuestión es la programación mental que nos hacemos con el verdadero significado de las cosas, pues. Por ejemplo, muchas groserías que hoy conocemos, que no las voy a decir, pero si buscamos en el diccionario, por ejemplo, ayudante de cocinero, todo el mundo sabe qué es. Ajá, ajá. Empieza con P. Ajá. Entonces, ya sabemos que es un ayudante cocinero, pero el impacto mental es diferente. Entonces, un sacerdote, efectivamente, sabemos el contexto, que es alguien encargado de lo sagrado, como dice el diccionario, pero la programación mental que nos hace inconscientemente, ese es el problema. No el significado que le damos, sino la programación mental inconsciente. Esa es la cuestión. Y bueno, hay tantas cosas que sabemos que es parte. Una pregunta. ¿El sacerdote hacía las veces de lo que es ahora una escucha de las quejumbres y, y el que les los orientaba para que resolvieran sus problemas? ¿Antes así era o no más ahora? Porque
porque ya ves que todo el mundo va Se refiere a lo católico. a quejarse allá con los sacerdotes y creen que les resuelven la vida. Pues creo que no. Los sacerdotes es más, ni siquiera sé si los sacerdotes predicaban. ¿Tú qué opinas, Pa? Creo que llegaban a los actos sacrificiales, Santán. Y ya, exactamente. Quizás lo que mi suegro se asocia con también con la confesión auricular, que finalmente fue una estrategia de los gobiernos, de los reinados, a través de esos cuates, saber qué opinión tenía la población de los mismos reyes que estaban haciendo. Probablemente. Un tipo de estrategia para saber y pulsar el termómetro de la población. Así es, así como no. ¿Ok? Sí, porque ahora también así manejan. Ajá. Porque pensando así como dijo mi suegro, que son los que va la gente a quejarse y que él les solucione la vida, como dijo, creo que en ese sentido estaba Moisés, ¿no? Moisés, y hasta que el suegro le dijo, no, te vas a volver loco, mejor haz jueces para centenas, etcétera, etcétera. Entonces ahí más bien eran como los jueces, ¿no? Los que oían las quejas del pueblo. Y estar de alguna manera también derivando tanto problema que iban y se quejaban ahí con Moshe, ¿no? Sí. Porque pues sí, se vuelve uno loco, no sabe uno Sí. cómo resolver tanta quejadumbre. Sí. Y también viene en la Biblia cuando Samuel es mayor de edad y pone a sus dos hijos como jueces, y eran unos jueces malos. El pueblo, al ver que Samuel pues ya estaba muy grande y al ver que sus hijos no eran buenos para juzgar, fue cuando se juntaron a pedir un rey. Uh-huh. Y es que Samuel también era el que en conflictos yo pienso que ayudaba, pero sus hijos dice que les gustaban las ganancias deshonestas. Y el pueblo de Israel no quería que se quedaran de jueces. Y fue cuando pidieron. No, les gustaban las damas. Ahí que iban a orar al templo. Ahí fornicaban con ellas. Y además eran dragones, porque equivocadamente ellos tenían el cucharón para sacar carne que no era para ellos, sino era para Yahweh. ¿Sí? Sí. Pero sí fue cuando el pueblo quiso rey, porque dijeron, no, ¿por qué nos vamos a quedar con estos jueces? Bueno, con estos que juzgaban al pueblo mejor. En Primera de Samuel, al inicio viene esa historia. No, como en el capítulo 10, 9, no me acuerdo. De Primera de Samuel. Sí, sí juzgaban, es cierto, los sacerdotes luego sí se encargaban al principio, sí es cierto. Sí. Y los sacerdotes, ahorita estaba pensando cómo estaba organizada la cuestión espiritual. Los sacerdotes efectivamente solo se encargaban de los sacrificios y ya básicamente, y las libaciones y esas cosas. Pero quien se encargaba de andar predicándole al pueblo y de exhortarlos y de todo eso, eran los profetas, así es. Y los profetas ni siquiera eran algunos de la tribu de Leví. Interesante. También iban los que tenían lepra para que los revisara el sacerdote. Sí, así es. Y para ver cuándo estaban limpios ya de la lepra. Sí. Así es. Pues bueno. Y de las casas también. Las casas también tenían lepra. ¿Todo? Sí. Sí, es cierto, sí. Pues bueno, ¿qué les parece si oramos para
terminar la reunión. Yahweh, nuestro Adón, muchas gracias porque nos has permitido reunirnos. Gracias porque nos has permitido reflexionar algunas otras cosas de nuestra vida a través de tu palabra. Queremos pedir perdón por quejarnos tanto por todo. Ayúdanos, Padre, a tener la valentía para cambiar nosotros nuestros pensamientos, renovar nuestra mente y ser más agradecidos por todas las cosas que tú nos das, por todas las situaciones de las cuales tú nos has librado. Te agradecemos, Padre, y también te pedimos perdón por aquello que nunca te hemos agradecido. Gracias, Padre, nuevamente. Te queremos pedir una bendición especial para todos nosotros que estamos conectados, para nuestras familias. Síguenos cuidando, Señor, de infecciones y de enfermedades. Ayúdanos a estar sanos, ayúdanos a estar siempre agradecidos, contentos, y ayúdanos, Padre, a encontrar esas cosas que tu palabra dice que pensemos. Ayúdanos a encontrar las cosas verdaderas, las cosas amables, todo aquello que a ti te gusta que pensemos. Ayúdanos a desechar todo pensamiento negativo, todo pensamiento de enfermedad, todo pensamiento de pobreza. Ayúdanos también a quitar toda esa programación que nuestros antepasados o que heredamos de nuestros antepasados, toda esa programación que tú no hiciste originalmente en nosotros. Ayúdanos a restaurar incluso nuestro ADN, Señor. Ayúdanos a restaurar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros órganos y todo nuestro ser. Ayúdanos a restaurar y a regenerar, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Sí, Señor. Permítenos descansar esta noche y permítenos despertar con vida y con salud y con alegría. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón, te lo pido. Amén. 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 Muchas gracias y que pasen todos bonita noche. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Otra cosa que iba a decir de las palabras que deberíamos de tener cuidado en mencionarlas, y que lo hacemos ya de cajón para referirnos a Dios o para hablarle a Dios, es la palabra Señor. Aunque usted no lo crea, en la Biblia dice que a Dios no le gusta, y en la Reina Valera, que Dios ya no quiere que le llamemos Señor. ¿Sí sabían o no sabían? No, ¿dónde está No. eso? La Reina Valera, ¿dónde? Es que va, sí.